Una historia contada por un testigo especial de Cristo es más que una historia. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes y por el apoyo que me han hecho llegar durante la transmisión el día de ayer completamente en vivo. Justamente el video el día de hoy es una continuación, como les había comentado ayer, de esa transmisión el día de ayer sobre las tribus perdidas. Y el día de hoy, como la portada lo indica, quiero comentarles con ustedes en este pequeño análisis individual de por qué varios profetas han mencionado la Antártida. Hermanos, y quiero hacer una pequeña introducción para que no se interpreten mis palabras de una manera incorrecta. Encontré en internet esta imagen y creo que tiene que ver muchísimo con lo que voy a compartirles ahora. Las tres historias que voy a compartir ahora tienen que ver con la Antártida, es decir, el Polo Sur. El día de ayer hablamos de que las tribus fueron dirigidas hacia las tierras o los países del norte y de ahí vendrán. Ahora, si ustedes ven en esa imagen, el norte, ¿verdad? Y la Antártida, que se ubica en el Polo Sur, están geográficamente muy distantes y están literalmente de un polo al otro. Entonces, lo que voy a mencionar ahora, lo que voy a leer a continuación, tiene que ver con un mensaje entre líneas que estas tres historias encierran. Para que ustedes puedan identificar cuál es la diferencia entre el Polo Norte y el Polo Sur, hay una pregunta que encontré en una publicación en internet y me pareció interesante. ¿Por qué el Polo Norte es habitado y la Antártida no lo es? La Antártida es un continente cubierto por 98% de hielo y se calcula que contiene el 70% del agua dulce del planeta. Entonces, las tres historias a las que voy a hacer mención tienen que ver con la Antártida. Ahora, como yo les había mencionado el día de ayer, hermanos, hubo una hermana que me hizo llegar una cita y algunos comentarios a través de una nota de voz. Y el epicentro, la raíz de este análisis es esta cita de la Leona de diciembre de este año en un mensaje del presidente Allen H. Oaks. Y dice, la historia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene cerca de 200 templos dedicados y en funcionamiento, y mucho más en restauración, construcción original, diseño o anunciados. Estas casas del Señor están en todos los continentes, excepto en la Antártida, y en un número cada vez mayor de las naciones alrededor del mundo. Allí dedicamos nuestra vida a seguir a Jesucristo. Cuando dice el presidente Allen H. Oaks, excepto en la Antártida, llama la atención, porque inmediatamente eh, uno hace la búsqueda de qué ocurre en la Antártida. Hermanos, y comúnmente hablamos de que de esta profecía de que toda la tierra debe conocer el Evangelio. Y a veces interpretamos de que eso debe ocurrir de manera literal. Sin embargo, sabemos, hermanos, que hay en un lugar que solamente el Señor conoce 10 tribus, una masa de hijos de Dios que, si bien es cierto, llevan escrituras, están siendo guiados por el Señor y sostenidos por Él, ellos no poseen las ordenanzas del sacerdocio. Así como estas 10 tribus, hay naciones en el mundo en las que actualmente es imposible por vía natural que entre el Evangelio. Así que, hermanos, cuando el presidente Allen H. Oaks hace esta distinción, los templos, las casas del Señor están en todas partes, en todos los continentes, excepto en la Antártida. Es interesante y es una pieza fundamental en este rompecabezas que ahora voy a compartir con ustedes. Así que a continuación voy a leer la primera historia y esta historia yo le he llamado Un vuelo turístico a la Antártida. Esta historia se encuentra en el mensaje de abril del 2008 del elder Dieter Uchtdorf
que se llama su mensaje Cuestión de solo unos grados. En 1979, un avión de pasajeros con 257 personas a bordo partió de Nueva Zelanda en un vuelo turístico de ida y vuelta a la Antártida. Sin embargo, sin que los pilotos lo supieran, alguien había modificado las coordenadas de vuelo tan solo 2 grados. Ese error condujo al avión 45 kilómetros al este de donde los pilotos pensaban que se encontraban. Al acercarse a la Antártida, los pilotos disminuyeron la altitud para que los pasajeros tuvieran una mejor vista del paisaje. Aunque ambos eran pilotos con experiencia, ninguno de los dos había hecho ese viaje antes y no tenía modo de saber que las coordenadas incorrectas los habían puesto directamente en la trayectoria del monte Erebus, un volcán activo que se eleva desde el panorama congelado hasta una altura de más de 3.700 metros. Al seguir los pilotos el vuelo, la blancura de la nieve y del hielo que revestían el volcán se mezclaban con la blancura de las nubes de encima, lo que daba la impresión de que volaban sobre terreno llano. Para cuando los instrumentos sonaron la alarma que indicaba que el terreno se aproximaba rápidamente hacia ellos, fue demasiado tarde. El avión chocó contra el costado del volcán y todas las personas que estaban a bordo murieron. Una historia trágica y habla de un vuelo turístico de ida y vuelta hacia la Antártida. Este es uno de mis mensajes favoritos, hermanos, y en su momento no capté el trasfondo de esta historia. Habla de unos grados de desviación que tuvo ese avión al inicio de su viaje porque estos pilotos colocaron de manera equivocada estas coordenadas en los instrumentos del avión. Ahora, hermanos, en esta historia quiero que el ejercicio que hagamos a través de la lectura de estas historias sea un poco más allá. No nos quedemos simplemente con la historia simple y llana, sino que profundicemos y veamos, interpretemos más allá, aplicando obviamente al tema en cuestión las 10 tribus perdidas. Ahora, el mensaje de este accidente trágico es que lamentablemente el avión colisionó contra este volcán y todas las personas a bordo murieron. Hermanos, de manera sorprendente, ¿verdad? El Elder Hugdor hace una transición en su mensaje y dice, fue una terrible tragedia causada por un error insignificante, una cuestión de solo unos grados. Y aquí el Elder Hugdor viene a continuación a contar otra historia trágica. Y esta historia es la de Saúl, el rey de Israel. Y dice el Elder Hugdor, ilustra este punto. La vida de Saúl comenzó con un gran futuro, pero tuvo un final desafortunado y trágico. Mientras tuvo la ayuda del Señor, Saúl fue un rey magnífico, unió a Israel y venció a los amonitas que habían invadido sus tierras, y pronto se enfrentó a un problema mucho más grande: los filisteos, que tenían un poderoso ejército con carros y jinetes, y un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Los israelitas tenían tanto miedo de los filisteos que se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Hermanos, en esta historia de Saúl y los filisteos, podemos compararlas con esas tribus, esas 10 tribus que fueron azotadas por los asirios, que también eran un ejército poderoso con carros y jinetes. El joven rey necesitaba ayuda. El profeta Samuel le mandó decir que lo esperara y que él, el profeta, iría a ofrecer sacrificio y procuraría el consejo del Señor. Saúl esperó 7 días y el profeta Samuel aún no llegaba. Finalmente, Saúl sintió que ya no podía esperar más, así que juntó a su pueblo e hizo algo para lo cual no tenía la autoridad del sacerdocio. Él mismo ofreció el sacrificio. Cuando Samuel llegó, se sintió desconsolado. Locamente has hecho, le dijo. Si tan solo el nuevo rey hubiese esperado un poco más y no se hubiese desviado del camino del Señor, si solo hubiese seguido el orden revelado del sacerdocio, el Señor habría establecido su reino para siempre.
Mas ahora, dijo Samuel, tu reino no será duradero. Interesante esta parte. Saúl no siguió el orden revelado del sacerdocio, es decir, hizo las cosas a su manera. Ese día el profeta Samuel reconoció una debilidad crítica en la personalidad de Saúl. Cuando lo presionaban influencias externas, Saúl no tenía la autodisciplina para mantenerse en el curso, confiar en el Señor y en su profeta, y seguir el modelo que Dios había establecido. La diferencia de unos grados, como en el vuelo a la Antártida, o cuando Saúl no se adhirió un poco más al consejo del profeta, pueden parecer insignificantes, pero aún los errores pequeños, con el tiempo, tienen consecuencias drásticas en nuestra vida. Entonces, hermanos, es parte de esta historia del vuelo a la Antártida cómo, de manera muy interesante, el Elder Hugdor adhiere la historia de Saúl y la manera en que se desvió de la senda haciendo las cosas a su manera sin respetar el orden establecido por el Señor, que es el sacerdocio. Eso lo llevó, hermano, a un desenlace trágico, al igual que esas personas en el vuelo. Ahora, quiero leer la segunda historia. Esta historia la he llamado Bobby el perro maravilla. De hecho, así aparece en el mensaje. Esta historia también fue contada por el Elder Hugdor en un mensaje que se llama El anhelo de volver a casa. Hace casi un siglo, una familia de Oregon estaba de vacaciones en Indiana, a más de 3.200 kilómetros de distancia, cuando perdieron a su querido perro Bobby. La familia desesperada buscó al perro por todos lados, pero fue en vano. Bobby no apareció. Con el corazón destrozado, regresaron a casa, y cada kilómetro que recorrían los alejaba más de su querida mascota. 6 meses después, la familia quedó atónita al hallar a Bobby frente a la puerta de su casa, en Oregon. Sucio, escuálido, con las patas gastadas hasta los huesos, parecía haber caminado toda aquella distancia por sí mismo. La historia de Bobby suscitó el interés de la gente en todo Estados Unidos y se lo llegó a conocer como Bobby, el perro maravilla. Hermano, fíjense lo interesante de esta historia. Habla de una mascota que se extravió y que luego de mucho tiempo, de 6 meses, llega caminando a su casa. El Elder Hugdor continúa diciendo, algunas poblaciones de mariposas monarcas emigran 4.800 kilómetros cada año hacia climas más adecuados para su supervivencia. Las tortugas laúd atraviesan el Océano Pacífico desde Indonesia hasta las costas de California. Las ballenas jorobadas nadan ida y vuelta desde las heladas aguas de los polos norte y sur hasta el Ecuador. Y lo que tal vez sea más increíble, el charrán ártico vuela ida y vuelta cada año desde el círculo polar ártico hasta la Antártida, recorriendo cerca de 900.000 kilómetros. Hermano, fíjense este párrafo solamente. Habla de mariposas, de tortugas, de ballenas y de un charrán ártico. Hermanos, en el fondo, lo que trato de transmitir a través de este análisis es que no se está refiriendo a estos tipos de animales solamente. Sí, es una historia, es datos científicos, ¿verdad? De cómo trabajan los animales, de cómo emigran, de cómo atraviesan el océano, de cómo atraviesan las heladas aguas o cómo vuelan hasta el círculo polar ártico. Él continúa diciendo, cuando los científicos estudian este fascinante comportamiento, se hacen preguntas tales como, ¿cómo saben a dónde ir? ¿Y cómo es que cada generación sucesiva aprende este comportamiento? Cuando leo acerca de este poderoso instinto de los animales, no puedo evitar preguntarme, ¿es posible que los seres humanos tengan un anhelo similar, un sistema de orientación interno, por así decirlo, que los atrae a su hogar celestial? El sublime mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que Dios es nuestro Padre, que Él se interesa por nosotros y que hay una manera de regresar a Él. Dios los llama. Fíjense esto, Dios los llama. Sin embargo, sin importar su pasado, si han flaqueado o fallado,
Si se sienten destrozados, resentidos, traicionados o derrotados, sepan que no están solos. Dios aún los llama. Las llamas y la conmoción de la vida terrenal podrán amenazar y atemorizar, pero quienes inclinen su corazón a Dios serán envueltos por su paz. Su gozo no disminuirá, no serán abandonados ni olvidados. Aquellos que aman y sirven a Dios y a sus semejantes y participan en su obra humilde y activamente verán suceder cosas maravillosas en su vida y en la vida de sus seres queridos. Las puertas que parecían estar cerradas se abrirán. Ángeles irán delante de ellos y prepararán el camino. Se dan cuenta que es más que una historia. Hay un mensaje de fondo, hermanos, que Él trata de compartir. Somos cada uno de nosotros extranjeros y peregrinos en este mundo. En muchos sentidos estamos lejos de casa. No obstante, eso no significa que debemos sentirnos perdidos ni solos. Nuestro amado Padre Celestial nos ha dado la luz de Cristo y en lo profundo de cada uno de nosotros un sentimiento divino nos insta a volver nuestros ojos y nuestro corazón a Él mientras realizamos la peregrinación de regreso a nuestro hogar celestial. Eso requiere esfuerzo. No pueden llegar allí sin esforzarse por aprender de Él, comprender sus instrucciones, ponerlas en práctica fervientemente y dar un paso tras otro. Unámonos en esta gloriosa peregrinación hacia climas celestiales. Fíjense, hermanos, cómo comenzó contando la historia de una mascota extraviada y llegamos, hermanos, a este punto, a la gloriosa peregrinación hacia climas celestiales. Interesante, hermanos, porque ayer hablamos de que las tribus perdidas para nosotros, a pesar de que tienen la guía del Señor, han llevado escrituras, no poseen todavía las ordenanzas del sacerdocio. Y esto nos lleva entonces a la historia número 3, que he denominado un viaje de 110 horas. Es contada por el Elder Holland en abril del 2004, que se llama su mensaje Permaneced en mí, y dice lo siguiente. La estaca Punta Arenas, Chile, es la estaca de la iglesia que se encuentra en la parte más austral de nuestro planeta, y sus límites más remotos están casi acariciando la Antártida. Se dan cuenta que todos han mencionado la Antártida. Los líderes de cualquier estaca que se organizara más al sur tendrían que ser pingüinos, dice de manera jocosa el Elder. Los santos de Punta Arenas tienen que cubrir un trayecto de ida y vuelta de casi 6.800 kilómetros de autobús para ir al templo de Santiago. A un matrimonio solo los gastos de transporte pueden significarle hasta un 20% de sus ingresos anuales. En un autobús solamente hay capacidad para 50 personas, pero cada vez que hay una excursión, se congregan unas 250 para llevar a cabo un breve servicio con los viajeros temprano por la mañana antes de su partida. Hagan una breve pausa y pregúntense cuándo fue la última vez que ustedes se congregaron en un estacionamiento con frío y vientos extremos cerca del estrecho de Magallanes, solo para cantar con quienes viajaban al templo, orar por ellos y alentarlos al partir con la esperanza de que sus ahorros les permitieran ser parte de la próxima excursión. Hermanos, fíjense esta parte de la historia. Habla de dos grupos de miembros, los que pueden ir al templo, que logran un asiento en ese autobús, y los que se reúnen para despedir a esos santos que van al templo. Oran, cantan himnos, ¿verdad? Y se quedan con la esperanza de que puedan ir a la próxima excursión. Interesante, hablando de las vírgenes, de las tribus perdidas, porque si bien es cierto, nosotros, simbólicamente hablando, somos los que estamos en este bus dentro de esta historia que estoy leyendo del Elder Holland, son ellos los que hoy tienen la esperanza de que puedan ir a la próxima excursión de viaje al templo. Y luego dice el Elder Holland algo mucho más interesante. El viaje lleva 110 horas. Interesante porque menciona
El número 10, hablando de 10 tribus, 70 de ellas por caminos polvorientos y escabrosos de la Patagonia Argentina. También menciona el número 7. ¿Cómo se siente uno tras pasar 110 horas en un autobús? Sinceramente no lo sé. Pero sí sé que a algunos de nosotros nos cuesta ir al templo si vivimos a más de 110 kilómetros de distancia o si la sesión dura más de 110 minutos. Mientras seguimos enseñando a esos distantes santos de los últimos días el principio del diezmo, orando con ellos y edificando cada vez más templos, tal vez el resto de nosotros podremos hacer más por disfrutar con regularidad de las bendiciones y de la maravilla del templo, cuando tantos están cada vez más cerca de nosotros. Así que, hermanos, es interesante cómo si vamos relacionando estas historias con las tribus perdidas, hermanos, encierran claramente un mensaje. Ahora, hermanos, estas tres historias que les acabo de leer, como les dije al principio, siento que son mucho más que historias. Y siempre he dicho, cuando una autoridad general, específicamente un profeta, un testigo especial de Cristo, cuenta una historia, hermano, es como si el Salvador nos estuviese contando una alegoría, una parábola. Es la misma manera, es el mismo método de enseñanza. Ahora, quiero hacer un ejercicio con ustedes y unir estas tres historias sobre al menos tres fases, tres eventos que ocurrieron en la vida de estas tribus perdidas para nosotros. Cuando hablamos de la historia del Elder Hugdor, de este accidente que tuvo el viaje turístico a la Antártida y lamentablemente se estrellaron y perdieron la vida, él lo relaciona con el desenlace que tuvo Saúl, que no respetó el orden establecido del sacerdocio. Hermanos, esto no es solamente una historia sobre un viaje y una tragedia. Creo que tiene que ver con la muerte espiritual de estas tribus que se alejaron, como lo vimos ayer, del Señor, que no adoraron al Señor, que adoraron a otros dioses y no respetaron el orden establecido del sacerdocio. Por ende, hermanos, ellos hoy no gozan y no han gozado durante muchos siglos de las bendiciones del sacerdocio. Entonces, cuando hablamos de esta historia contada por el Elder Hugdor, creo que tiene que ver con las causas del por qué esas tribus fueron llevadas a ese lugar en donde hoy se mantienen. En la segunda historia hablamos de una mascota llamada Bobby, pero creo que es más que una mascota. Esta mascota, dice, llega luego de 6 meses caminando a su hogar. Y el Elder Hugdor dice que todos tienen un deseo, una esperanza de volver en este camino de peregrinación al hogar celestial o a climas celestiales. Tiene que ver con estas promesas, hermanos, que estas 10 tribus han recibido de que en su momento ellos volverán también a su hogar. Ellos serán literalmente restaurados y habrá un recogimiento físico. ¿Y este recogimiento físico en dónde será? Ayer también lo vimos y tiene relación con esta tercera historia de cómo los santos de Chile, del sur de Chile, ¿verdad? Cercanos a la Antártida, tienen que hacer un esfuerzo al menos de 110 horas para viajar al templo de Santiago. Esa imagen es una imagen del templo de Santiago. Hermanos, las 10 tribus también harán un viaje guiado por el Señor bajo las llaves de la conducción de estas tribus que tiene hoy el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que en ese momento, bajo la dirección del profeta en turno, también se llevará a cabo. Este viaje, esta peregrinación, ¿hacia dónde? Hacia el templo en la Nueva Jerusalén. Las 10 tribus recibirán las bendiciones prometidas del sacerdocio. Así que, hermanos, estas tres historias creo que son más que historias. Es un mensaje oculto que se relaciona, al menos desde mi punto de vista, de manera perfecta y alineada con lo que le ocurrió a las 10 tribus perdidas para nosotros, no para el Señor. Ahora, hermanos,
Al inicio de este video yo les compartía la ubicación geográfica hoy en día de ambos polos, el norte y el sur. Estas tres historias se relacionan geográficamente y de manera literal con el polo sur, donde está la Antártida. Y sabemos que las 10 tribus fueron llevadas al norte, a las tierras del norte, o como dijo el Elder Reynolds ayer en una cita que se las leí, ellos siguieron el polo norte. Ahora, ayer una hermana de nombre Silvia dejó un comentario que lamentablemente entró una vez que yo había terminado la transmisión. Y este comentario, parafraseando un poco sus palabras, hablaba de que la tierra va a sufrir un cambio cuando ocurra la segunda venida. Y el retorno de las 10 tribus, ayer lo compartía, que va a ocurrir cuando, ¿verdad? Venga el Señor y van a ocurrir una serie de eventos relacionados con la segunda venida. Ahora, fíjense lo siguiente, porque creo que este mensaje de la hermana Silvia me dio mucho más luz con respecto a estos versículos que les voy a compartir. Doctrina y Convenio 133 dice lo siguiente desde el versículo 23. Mandará al mar profundo y será arrojado hacia los países del norte, y las islas serán una sola tierra. Fíjense esta parte. Las islas serán una sola tierra. Versículo 24. Y la tierra de Jerusalén y la de Sión volverá a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida. La tierra será como en los días antes de ser dividida. Y el Señor, sí, el Salvador estará en medio de su pueblo y reinará sobre toda carne. Y el versículo 26 dice, y los que están en los países del norte, es decir, estas 10 tribus, serán recordados ante el Señor y sus profetas oirán su voz, y no se contendrán por más tiempo, y herirán las peñas y el hielo fluirá ante su presencia. Si ustedes se dan cuenta en esta secuencia de versículos, ¿qué ocurre antes de que las 10 tribus sean traídas desde los países del norte? ¿Qué ocurre? Hermanos, las islas serán una sola tierra y la tierra será como en los días antes de ser dividida. Es decir, hermanos, antes de que estas tribus lleguen al continente americano, a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Los continentes deben unirse antes como estaban antes de ser dividida. Por eso indica en 2 versículos este fenómeno, este acontecimiento que va a ocurrir, que desconocemos, hermanos, la magnitud de lo que le va a ocurrir a la tierra. Hermanos, esto me lleva a una pregunta. Estas 3 historias relacionadas con la Antártida, del Elder Hugdor y del Elder Holland, tienen que ver en el futuro con un cambio en donde la Antártida ya no será la Antártida, ya estará ubicado en el Polo Norte. Hermanos, eso no lo sé. Solamente el Señor conoce la magnitud del cambio que se va a experimentar en la tierra. Pero es interesante, hermanos, cómo estas historias encierran y nos dejan un mensaje no solamente para nuestros días, sino también incluso para entender y comprender las promesas relacionadas a las 10 tribus y el recogimiento y la reunión literal que debe ocurrir cuando ellas vengan y reciban estas bendiciones del sacerdocio. Me gustaría conocer tus impresiones con respecto a estas cosas y si encuentras una relación directa entre estas 3 historias y el tema en cuestión sobre las 10 tribus perdidas para nosotros. Mis amigos, yo les testifico de que El Salvador vive, que esta es su iglesia, que está siendo dirigida literalmente por profetas, videntes y reveladores, y que cada mensaje que se nos da en conferencia, hermanos, es un mensaje directamente del Señor para nosotros en esta época de preparación final para la segunda venida. Testifico de que Él vive y que vendrá por segunda vez, y estas cosas las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Te invito a que puedas compartir el video con muchas más personas para que tengan acceso a este contenido. Reaccionen con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido y déjenme saber, por favor,
sus impresiones adicionales en la cajita de comentarios. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta La luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida